movilidad de este curso, que se enfoca en las filmografías de estos directores, es los hermanos Cohen y Noah Baumbach. Eh, Hay que establecer que pues las películas están accesibles, la dinámica funciona dentro de este servicio social que estoy realizando en este momento y pues bueno, la intención es la divulgación de la filosofía, ¿no? Llegar a más personas más allá de sí respetando y estableciendo diálogo con los compañeros de la carrera de filosofía y algún otro afín si se llegase a dar el encuentro, pero también llegar a personas que tienen un gusto, ¿no? Más especial por el cine y un interés también por la filosofía o como se comentaba en una sesión también relacionada con ciertos trabajos de cine y de series que yo realizo con filosofía, pues el hecho de que siempre hay un interés por ver qué más allá, qué más se puede hablar de una película, ¿no? O qué más se puede decir de una serie, de un producto audiovisual. Y bueno, creo que es un interés que ahí permanece y que está muy constante entre el público. Pues la idea es que se vayan uniendo más personas. La idea es que las películas, que era la dinámica de disponer de 10 películas de una carpeta abierta, la que si en todo caso nada más tienen que pedir el acceso, pero me parece que no, que está libre, ¿no? De igual manera, pues yo acepto a quien desee ver el contenido de las carpetas, ¿no? Que están bien divididos en las carpetas de películas y ahí se subdivide en carpeta de directores, los hermanos Cohen y Noah Baumbach, y en otra carpeta inicial, digamos, están las lecturas y otra que se va a trabajar, que es las conclusiones o comentarios, y vamos a aceptar a alguien más aquí, a Darek. Nada más que nada más que me aparezca aquí que ya se unió, porque sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Darek? Un saludo. Justo estoy comentando los lineamientos un poco, cuál es la dinámica. Entonces, como les decía, están estas carpetas bien definido, ¿no? Cuáles son las películas, cómo se subdividen y las lecturas. Entonces, pues la idea es que ustedes puedan acceder a ellas de la manera más inmediata. Se pueden visualizar a través del mismo Drive y les sale un recuadro muy similar a YouTube. Ya saben, ¿no? Que esta unión YouTube, Google al final es un poco lo mismo todo, ¿no? Pueden verlos en su idioma original y se proporcionó el archivo SRT, estos conocidos archivos de SRT que son los subtítulos, ¿no? Un documento de texto y pues bueno, la idea es que puedan verlo directamente y si no lo pueden descargar, ya es suyo prácticamente y pueden ya anexar los subtítulos, ¿no? Se recomienda el reproductor eh, VLC, aquí lo dejo. Igual y Derek sabe más de estas cosas y ahí si falta algún detalle, pues ahí él me puede afinar un poco con eso. Pero pues eso es básicamente que ustedes puedan acceder a las películas. Perfecto, Derek, que puedan acceder a las películas, que las puedan ver por su parte, que las disfruten, pues y que sigan asistiendo al curso. Este curso va a ser de 10 sesiones. En cada una se va a revisar, se va a comentar una película. Eh, según la fecha que se pone en el calendario. Ahorita les voy a mostrar también para repasar eso. Ahorita es muy introductorio, ¿no? Tanto, quizás no hoy no entremos mucho en materia de un análisis muy profundo de los elementos múltiples de esta película que es Fargo y la relación filosófica, pero sí dejar muy en claro esta primera sesión que aparte ya queda como evidencia para quien se quiera unir más adelante, ¿no? Pues como les comento, la idea es que sigan asistiendo, que sigan viendo las películas, que vayan comentando lo que les guste, lo que les genere algo de curiosidad y pues que haya cierto avance, ¿no? Esa es la idea, porque también igual este director, el que vamos a revisar más adelante, Noah Baumbach, que yo entiendo que su filmografía ya es un poco más particular, ¿no? Si la de los Cohen de cierta manera nos indica un cine más específico, más independiente, más en ocasiones pareciera menos comercial, ¿no? Y también, digamos, de su amplia filmografía, la primera parte ya es casi de culto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el reto va a ser llegar hasta ese cineasta,
ver qué nos dicen sus películas, ver cómo se nos manifiestan, qué nos dejan y si en verdad hay una relación que podemos considerar filosófica, ¿no? Eh, entonces, pues la idea es eso, ¿no? Darle seguimiento al curso, que sigamos comentando, que sigamos asistiendo a esos análisis. Y bueno, pues mi nombre es Héctor Carrillo, quien no me conoce, como les comentaba, es un curso de anexado al programa de divulgación de la filosofía de mi servicio social y pues es un trámite y también es una experiencia para mí, ¿no? En el campo, el tratar de hacer estas conexiones y pues bueno, mi interés se estriba principalmente en encontrar cierto conocimiento y experiencias que nos ofrece el cine a través de ciertas películas, a través de ciertos cineastas y que pueden derivarse de un acercamiento pues del tipo filosófico. Bueno, pues la ruta también de análisis de estos cineastas también nos indica un énfasis especial en este curso que es en el lenguaje, ¿no? La expresión hablada y las múltiples interpretaciones también que surgen de lo mismo, ¿no? De cómo tanto el diálogo que nace, que se origina del guión, del papel, del texto, cómo se traslada, cómo le dan vida a los actores, a estos personajes, y cómo esos diálogos ya son conversaciones, ¿no? Y esas conversaciones que nos están diciendo, si nos están señalando algo y que si se puede interpretar algo más, tanto una mezcla de la expresión hablada, del acto del habla, como también se le refiere en ocasiones en ciertas áreas de la lingüística, y también hasta cierto grado otros componentes, ¿no? Como la voz, que hoy vamos a hablar un poco de la voz, y la fonología y más aspectos, ¿no? Que rodean tanto al sujeto como la expresión del sujeto, ¿no? Y lo que nos quiere indicar el sujeto con su expresión. Pues bueno, antes de enseñarles otra vez este calendario de las fechas, de las películas, pues sí, como actividad inicial me planteaba pues preguntarles, ¿no? ¿Ustedes qué películas han visto de los Coen de Noah Baumbach, del otro cineasta? O si ya tienen alguna favorita, alguna predilecta. Y pues bueno, si no han visto, si no pudieron acceder a algo del material, pues igual alguna de sus inquietudes o lo que les guste en cuanto a cine o filosofía, me gustaría mucho escuchar sus puntos de vista, chicos. Ok, Alexa nos dice que solo el Gran Lebowski. Ok, muy bien, que lo vamos a revisar regresando de este periodo vacacional de Semana Santa. No sé si alguien más quiere compartir por el chat o el micrófono. Sí, ¿sí se escucha? Sí se Sí, escucha. creo que Ah, se ok, escucha bien. perfecto. Eh, pues de películas que he visto de los hermanos Coen, pues he visto pues, las tres que vas a tocar al principio, que van a ser la de Fargo, la de No Country for Old Men y la de Lebowski. Fíjate que las últimas dos son tentativas las que tengo en mi bucket list para mirarlas ya después, porque como pues como los Coen y los Wachowski y todos esos cineastas, pues es un cine un poco más para pensar y a veces como que te centras en solo un cineasta. Ahorita estoy con David Fincher y es muy difícil tratar de seguir toda la carrera cinematográfica, ¿no? Pero pues una de las grandes oportunidades de este curso sería pues atreverme a ver estas otras películas que me faltan, ¿no? Perfecto, Derek. Sí, la verdad es que sí es una labor muy puntual, ¿no? Estar ahí siguiendo la filmografía, el estilo. De momento ya ves tanto estas películas que ya se te queda algo, ¿no? Bueno, gracias, José Luis o Vanessa, algo que nos quieran compartir antes de seguir. No, pues yo la verdad los voy conociendo. La única que he visto es la de, pues es la que trabajamos, ¿no? En la materia de Alfredo, ¿no? Country for Old Men. Es lo que conozco. Yo creo que la mencionamos, creo que no me acuerdo que la hubiéramos trabajado, pero sí la viste, ¿no? Una que hicimos para uno de los trabajos parciales. Esa era eh, There Will Be Blood, ¿no? Esta. Ah, pero no es de él, ¿verdad? Ajá, no.
No, lo estoy Y creo que confundiendo, este creo es que el es La La Land. título. Ajá. Sí, bueno, ok, No, No Country for Old Men es la del el señor con la pistola de aire a presión. sí, Ah, ese sí, es, esa sí la he sí, visto, sí, claro que, sí la viste, ¿no? sí, sí, esa sí la he visto, Sí, sí. es todo, sí te gustó, Sí, sí me gustó. es todo, creo que es todo. Y dice ahí Dare que si nos conocemos, sí, Nada, Eric, ¿qué vas a ya, saber? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es ahorita ya en el tiempo extra, porque también esa es la intención del curso, ¿no? Que sí hay puntos a cubrir, como les digo, o sea, lo interesante es que veamos, que ahondemos más de esta filmografía, de lo que me comentan, de lo que, ahora sí que de lo que no hemos visto, pues detenernos un ratito, pero también que sea algo así, un espacio de generar conversación. El mismo curso creo que ustedes se van a dar cuenta que digamos, la ideología de estos directores, su pensamiento, su manera de ver el mundo, es también un mundo que está repleto de interacciones, de eventos, de experiencias, de muchas conversaciones, y pues la intención también que se conecta muy bien con la intención de este programa es la divulgación, el conectar, el tratar de intercambiar eh, no, a lo mejor no estrictamente conocimiento, pero sí que el intercambio nos lleva un poco hacia ese conocimiento, ¿no? Así que se genera el espacio, ¿no? Y pues la tentativa es que sea de una hora, pero pues creo que a veces nos extendemos un poquito y pues mientras ustedes no tengan problema, pues ya queda cosa de continuar. Entonces, bueno, pues les proyecto el... Muy bien, Vanessa. Les proyecto el cartel para que volvamos nada más a repasar muy rápido, porque igual y para dejar constancia, ¿no? De que se mostró. Bueno, es el primero. Y ya queda un poquito más clara la división por fechas. Son 5 películas que se van a comentar de los hermanos Cohen primero y 5 de Noah Baumbach al final. Creo que no se está viendo, ¿verdad? Creo que va. Sí, bueno, pues hoy iniciamos, ¿no? Con Fargo. El próximo jueves nos encontramos con No Country for Old Men. Y regresando de este periodo que nos dan de una semana libre, pues ya regresamos con el Big Lebowski, ¿no? Y pues creo que queda muy ad hoc un poquito la temática de la película, el personaje de Dude con el descanso, ¿no? Con ese periodo libre que va a haber, creo que también por eso lo dejé un poquito para después. Y bueno, después vamos a esta película que creo que no es tan mencionada, pero sí fue muy comentada en su momento. Fue un proyecto que interesó mucho a la crítica y a ciertos especialistas que ya han seguido la carrera de los Coen. Inside Llewyn Davis, que es una película que sigue la historia de un músico, ¿no? Y su vida, un poquito tocando el tema del azar y de las decisiones que aparecen bastante en la filmografía de estos hermanos, ¿no? Y a Serious Men, que bueno, si Bustillos está para el 22 de abril, pues será un gusto porque ahí se comenta mucho de esa película, que hay una cierta interpretación de un libro, creo que es el libro de Job. Y pues bueno, ahí choca un poquito también el origen de estos directores, que tanto los Cohen como Noah Baumbach son judíos, así que esos elementos también están ahí, ¿no? Esa es entonces la organización por las 5 películas, por las 5 fechas, y la segunda de Noah Baumbach, ahorita va a aparecer. Bueno, ahí están, este ya es el mes de mayo, el jueves 6 de mayo se va a realizar esta película While We Are Young, también creo que estas las más conocidas son estas dos de aquí, que son las historias de los Meyerowitz y Marriage Story, que está en Netflix. De hecho, estas dos están en Netflix. Si se les hace más fácil poder visualizarlos, pues ahí están, ¿no? Y bueno, esta primera tiene como protagonista Ben Stiller y igual no fue muy comentada.
no fue muy comentada, pero creo que ahí tiene bastante, dice mucho de su época, es algo que también Noah Baumbach hace mucho, que habla mucho de la época y que se puede pensar que hay como una postura ahí ambivalente entre que cuestiona un cierto estilo cinematográfico muy independiente y muy indie, muy hipster, o si en verdad lo está defendiendo, ¿no? A ratos pareciera que se está mofando, a ratos parece que se adueña muy bien de ese estilo, y creo que independientemente de ese punto en común que tienen del judaísmo, que quizás se pueda analizar a fondo, ¿no? Pero independientemente de eso, sí comparte este interés por la interacción, por el peso del diálogo, ¿no? Pues el guión es muy importante para presentarnos, para ilustrarnos ciertas ideas, para entender mejor a esos personajes. No es una película que nos podemos despegar 15 minutos y luego volvemos, pero pareciera que no ha pasado mucho, como a veces en algunas películas podemos despegarnos un poco para a lo mejor levantarnos, hacer una pequeña labor y regresamos, bueno, parece que se siguen golpeando los personajes, ¿no? O se siguen peleando, pero en realidad ya hubo algo, ¿no? Ya hubo un señalamiento de otros factores, de otros elementos y que nos llevan a entender mejor los personajes. Un poco de relaciones más complejas en cuanto a las problemáticas individuales, en cuanto a temas familiares, de pareja, de amistad, y de comunidad también. Creo que Noah Baumbach da un paso en ese sentido más allá en posicionar a sus personajes en un mundo más actual, en un mundo que no se abandone de la contingencia, que es también otro punto de los Coen que aparece mucho, de la contingencia social, de los eventos, de las cosas que tampoco concluyen. Pero aquí se siente, digamos, un poco más el peso de la realidad, ¿no? Son personajes que tienen estas preocupaciones más humanas, más íntimas y más problemáticas, por lo mismo que son íntimas, que son muy personales, y pues cómo intentan sobrellevarlo, ¿no? Entonces, esa es como una también pequeña introducción hacia el cine de este Noah Baumbach, que se revisa hasta el final. Esperemos que sigamos aquí para concluir con éxito, ¿no? Y bueno, también la idea del curso es que para el jueves 20 de mayo, que ya es la última sesión, que sea más un cierre. Hay un artículo que encontré que es muy estimulante, creo, que ese sí está en inglés, ojalá lo puedan leer con tiempo. Lo vamos a revisar, creo que ese sí, pues de manera grupal sí se puede, ¿no? Porque es un texto que revisa tanto la actriz Greta Gerwig, que también es directora, y que ha trabajado mucho con Noah Baumbach, por cierto. Aquí sale creo que en 2 películas, si no es que en 3. Y bueno, también ahí hay una relación con Agamben y un poco con la gestualidad, con nuevos términos del cine. El cine, como les decía, de Noah Baumbach ya apunta a otras direcciones más actualizadas, ¿no? Entonces, ese texto me gustaría que lo revisáramos. Creo que es muy sencillo, creo que es muy estimulante la lectura y cerraríamos con eso y comentar un poco pues, los resultados del curso, ¿no? Tanto con ustedes, con la gente que esperemos que se vaya sumando, ¿no? Que nos diga qué tal fueron sus impresiones, si en verdad encontraron algo filosófico, si de hecho ellos tienen alguna suerte de postulado, algún argumento, alguna postura filosófica ya, que se puede ir definiendo, pues maravilloso, ¿no? Y si no, pues un comentario de alguna película, algún comentario de una o dos películas y pues me gustaría hacer como una suerte de evidencia, ¿no? De que todos tengamos un registro de lo que hicimos y de cómo empezamos a lo mejor y cómo terminamos, ¿no? Cuáles son nuestras impresiones, nuestras conclusiones más bien. Entonces, bueno, eso sería todo. Ahorita ya nada más pasamos a esta presentación, que es muy sencillita, que es el trabajo de los Coen. Aquí están los famosos hermanos, han realizado 18 largometrajes. Pues bueno, de entrada, pues como se suele revisar un poco la biografía, pero muy poco, ¿no? Porque el tiempo siempre apremia y quizás haya más oportunidad voy a permitir que entre alguien más, que alguien está aquí. Ok. Sí, creo que ya ahorita se va a integrar una compañera o un compañero, no alcancé a ver el nombre, pero igual bienvenido. Realmente seguimos en las partes iniciales, ¿no? De esta presentación. Entonces sí,
el contexto un poco y de la biografía, pues creo que se puede revisar un poco más adelante. Solo pues rescato que han estado mucho tiempo juntos, así que han crecido juntos, han sido autores, ¿no? Y también ha habido una polémica ahí, siempre han estado rodeados de un poco de polémica, ¿no? También el hecho de que si uno es guionista, que si el otro no lo es, que si va a salir que si va a salir en los créditos, que si se cambiaron y que al final en Fargo creo que está esta pequeña anécdota donde ellos también son guionistas y ellos no quieren ya acreditarse eso, ¿no? Y ponen un nombre, un homónimo, y al final gana ese homónimo, ¿no? Ya hasta años después se revela, ¿no? Que fueron los hermanos, pero no quisieron alardear demasiado, ¿no? Con otro título, ¿no? Con otro premio, digamos. Entonces estos directores han tenido una carrera muy amplia, han realizado 18 largometrajes y también, como claro es, tienen cierta bifurcación, ¿no? De Ethan me parece rescatable bastante, que esa pequeña también, ese pequeño fragmento de que estudia en filosofía, en 1979 se gradúa y su tesis, ¿no? Es de un ensayo de Wittgenstein. Y bueno, no lo encontré, pero pues ahí yo creo que buscándolo un poquito mejor sí sale, ¿no? Dos vistados a la filosofía tardía de Wittgenstein. Así que ese es un punto muy interesante, que haya relaciones ya muy directas, ¿no? De estudio, creo que eso siempre modifica un poco la visión del mundo, ¿no? De cualquier persona. Como les comentaba, pasando a lo siguiente, la influencia del judaísmo, pues bueno, también hay un pequeño comentario de que si, creo que le preguntan a Ethan, igual que estudió filosofía, pues Ethan es el sujeto de la izquierda, le preguntan que si su descendencia judía, que si sí, su origen, su práctica también, influye en su trabajo y dice, pues de modo directo puede decir que no, pero pues realmente nosotros trabajamos bajo otras directrices y tratamos de establecer un discurso y pues al final no sabemos qué tanto influye o no influye, ¿no? Pues entonces ahí tenemos estas posturas también muy ambivalentes, tanto de los Cohen como de Noah, como comentaba hace rato. En los Cohen está esto, ¿no? El que va a haber muchos elementos del judaísmo en varias de sus películas. A Serious Man es donde más creo que los hay y que contrasta con el cristianismo. Y pues bueno, eso también es un punto interesante, ¿no? Pues bueno, los primeros pasos hacia un cine independiente, ellos son conocidos también por ser muy rupturistas. Sus discursos tienden a estar mucho en la originalidad y en su papel de autores, tienden a ser también muy independientes. Ellos también han comentado que no les gusta que los aten, que no les gusta que les restrinjan. Ellos van a hacer su película de el metraje que sea necesario y con los elementos y con el elenco que sea necesario, ¿no? Entonces estamos hablando que de una apertura de un nuevo cine, ¿no? Que es más independiente, que da más libertades al cineasta y que incluso podría haber relaciones con cine como el de Noah Baumbach, ¿no? Que por cierto, eso también es una tarea, ¿no? Que planeo dejar, que en vez de una lectura revisemos un video, que es una entrevista que hacen en conjunto. Yo no sabía hasta hace poco también que hay un video donde están los tres, ¿no? Comentando un poquito ya los detalles técnicos del cine, ¿no? Que tampoco hay que dejarlos de lado, ¿no? Que sí, la creatividad, el guión, la interacción y lo que se pueda relacionar con la filosofía, pero también todos los elementos del cine pues son inagotables, ¿no? Quien le gusta el cine pues va a saber eso, ¿no? Que el cine, como comentaba, es una caja de conocimiento, ¿no? Que nos va a abrir a nuevas perspectivas, pero también tiene que ver mucho nuestra experiencia, ¿no? Como personas y también lo que hacemos como personas, ¿no? También por eso nos entendemos más en el cine y podemos entender incluso más de los personajes, ¿no? Mientras más vivimos y mientras más hacemos con nuestras actividades, con nuestros estudios, nuestros labores y todas esas experiencias pues se reflejan y se entienden un poco mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, como les comentaba, son muy estrictos en cuanto a seguir el guión, también hay ciertas anécdotas, ¿no? De que si no cambies la palabra, ¿no? Si aquí dice el guión que digas esto, pues no tienes por qué modificarlo, ¿no? En Fargo ahí también creo que hay una anécdota sobre eso, ¿no? Se está como, aunque parece que está mal escrito, tienes que decirlo así, ¿no? Bueno, también se conoce por mezclar géneros,
ellos mismos también reconocen, ¿no? Que no tienen muy claro su género fílmico, si nada más trabajan con uno, no les gusta tanto casarse con eso, sino hacer una mezcla que al final es más homogénea, ¿no? Pues bueno, muchos de sus personajes, diálogos y situaciones son muy reconocibles a lo largo de la historia del cine. Tienen esta facilidad, esta destreza para poder encapsular ciertos momentos, para crear ciertas escenas memorables, ¿no? Y es un conjunto pues de todo, ¿no? De la música, de la vestimenta, del vestuario, también es algo muy importante, la estética, el filtro con el que se graba película, la pieza, y el diálogo, ¿no? También los diálogos van muy enlazados, ¿no? Con toda esa combinación de elementos que hacen una escena memorable, ¿no? Pero también el hecho de que haya personajes muy, muy coloridos, muy estrafalarios, y que también otro elemento que va a ser muy constante en la revisión de estas películas es que sus personajes secundarios a veces se comen a los protagonistas, ¿no? Que el protagonista a veces es como un falso protagonista, ¿no? Y a veces uno ve una película y te presentan un personaje y piensas que de principio a fin, mmm, a lo mejor la típica escaleta, ¿no? Disculpe, como del viaje del héroe, ¿no? Que tienen que empezar desde abajo, tienen que enfrentarse a sus obstáculos y al final va a superar todo y quizás sea feliz, ¿no? O sea pleno en su vida. Entonces aquí hay mucho contraste, ¿no? Porque estos personajes secundarios tienen un peso mayor y influyen bastante también en todo en la ideología o en la psicología, ¿no? Entonces eso es muy rescatable. También hay una preocupación muy clara por crear personajes que puedan estar y deambular y existir en sus mundos, ¿no? Sí es cierto que también hay mucha importancia ahí topográfica, no muy geográfica, también la preocupación por ubicar a los personajes en un contexto muy específico de época también, para que se puedan expresar. Y pues bueno, también que tienen propósito estos personajes, ¿no? Que al final tienen unas ciertas nociones de hacia dónde van, qué es lo que van a hacer, pero que sus planes, lejos de ser muy ambiciosos, tienden a cambiar, ¿no? O tienden a cortarse por completo. En el Gran Lebowski vemos mucho de eso, creo que es la película que se ha mencionado también que está incompleta en casi todo lo que pasa, casi todos los sucesos que están incompletos. Y bueno, que creo que en la filmografía de los Coen también aparecen otras películas, ¿no? Que son experiencias que al final no se concluyen, ¿no? Que no llevan a los personajes a donde ellos esperaban y que por el contrario se convierte eso en algo más, esos motivos, o que fallen, ¿no? Estrepitosamente. Entonces, pues bueno, nada más igual ese énfasis en que estas 18 piezas pues se han mencionado mucho por esa singularidad de sus guiones, por también representarse a través de unos elencos pues muy admirables, ¿no? Y también que sean personajes dotados de mucha humanidad, que también tienen muchos defectos, que tienen también tics, que tienen ciertas actitudes que los hacen memorables en la pantalla y que logran quedarse, ¿no? En la memoria de los espectadores. Como les comentaba, también el diálogo constante y ese es el trasfondo de este curso, la preocupación por ese diálogo incesante, ¿no? Como esta información que va y viene, ¿no? Como ese fluir del intercambio. Y bueno, los géneros y elementos comunes, así ya de manera más sucinta, tienden a expresar bastante la comedia, la violencia también se presenta de manera pues sin filtros, el drama es muy común también, el noir, ellos también se han declarado muy fanáticos de este cine noir, de este género. También hay toques de surrealismo acá y allá en su filmografía. Han jugueteado también un poco con el musical y creo que también va muy anclado, ¿no? También a veces con el surrealismo, ¿no? Que se quiere pasar como una realidad donde de momento nos vamos a poner a cantar todos, ¿no? Sí tiene un poco de eso, ¿no? Y bueno, la voz en off, que es otro elemento que va a aparecer también en varias películas y que añade, ¿no? Cierto peso importante en la narrativa y de nuevo directrices hacia dónde pensar y qué pensar sobre los personajes. Y bueno, ya esta película se estrenó el 8 de marzo de 1996, a 10 días de que fue ese aniversario. Y pues bueno,
Ahí está el póster y la sinopsis también. Jerry Lundegaard es un vendedor de coches de una pequeña ciudad de Minnesota que se encuentra lleno de deudas y problemas económicos, por lo que decide llevar a cabo un plan desesperado. Contratar a dos mafiosos para que secuestren a su mujer y pedir un importante rescate a su millonario padre. Pues esa es la sinopsis, ¿no? Es pues claro, muy concisa, ¿no? De qué va, cómo inicia. Y bueno, aquí están las temáticas, pero creo que eso igual ya es como parte de la revisión de lo que es la película. Voy a poner unos fragmentos que creo que dan tiempo, son breves y creo que ilustran muy bien todo lo que les he dicho, ¿no? Un poquito encontrar esos elementos de lo que les he dicho. Si igual si hay unos que crean que no se manifiestan, pues lo anotamos, ¿no? Igual lo pueden dejar en el chat o lo vamos a ir viendo en las películas siguientes, ¿no? Entonces les pongo estos fragmentos de las películas ya muy escogidos. Aquí tenemos de entrada, al minuto 3 ya se nos empieza a plantear el mundo donde se están desarrollando estos personajes, ¿no? Entonces, pues les doy a reproducir. Igual si hay alguna falla, pues digan en el chat y los escucho la notificación. Bueno, pues esa es la primera escena que era comentarla. Los Coen también son considerados unos cineastas muy polifacéticos en su historia. Sí, sí, de hecho sí, Derek. eh, Nada más un vistazo, ¿no? A su filmografía, sí, sí plantean demasiados contextos, escenarios. También tienen western, sí, es cierto, hay uno del 2012, ¿no? Que True Grit, que es muy bueno también.
Pues comentando un poco esta escena, pues tenemos eh, el contexto especial, ¿no? Que es y que entra un poco, eh, ajá, sí, sí se escucha eso. Ajá, ese es el planteamiento, exacto, exacto, Alexa. Esa es la idea que, como les comenté, hay esa destreza, ya no tanto una facilidad, esa destreza de crear una atmósfera, de presentar incluso cómo se expresan los personajes, el guión y cómo hablan, el acento, el dialecto, de una manera más apropiada con el que se expresan estos personajes, pues también es muy específica, ¿no? Entonces ya nos pone ahí en juego varios elementos que nos van a servir para entender estos personajes y un elemento clave que es ese automóvil. Ese automóvil también va a adquirir mucha importancia a lo largo del filme, una pieza clave básicamente para desarmar o armar el caso que después se va a dar, ¿no? Eh, y pues bueno, también tenemos un vistazo a lo que es el conflicto y una de las tesis que quisiera ir planteando y que creo que se va a ir afinando conforme se avance, que los Cohen y los Cohen lo hacen de una manera muy muy matizada, Noah, Baumbach es más realista, como les digo, pero ambos creo que creen mucho en el sentido de que no siempre se entiende todo lo que se dice, o no siempre nos damos a entender, ¿no? Que es un aspecto muy problemático en el cine, ¿no? Que desde la literatura está el diálogo, digamos, fragmentario, uno y uno, ¿no? Yo pienso, yo opino, y desde ahí hay demasiadas problemáticas que hasta nuestros días se extienden, como el problema de que si el autor en qué voz va a escribir, a quién está hablando, qué narrador, qué tipo de narrador es. Entonces, a veces la literatura, cierta literatura y cierto flujo más constante actual de la literatura, pareciera que no se preocupa por esos detalles y no los afina y dice, pues es que me tiene que quedar claro todo, ¿no? Entre ellos se hablan muy claro, entre los personajes se entienden y la historia pues va a tener un final muy claro, ¿no? Y a veces no se juega mucho con ese final abierto. Mientras más vemos cine, sabemos que hay una infinidad de finales abiertos, de finales que invitan a pensar muchos simbolismos. Eh, Nos vamos encontrando también en el camino muchos ejemplos muy icónicos, ¿no? De la contemplación que puede ofrecer el cine, ¿no? Aquí ya revisábamos entre algunos compañeros a Tarkovsky en una ocasión y pues refleja muy bien estos aspectos de la contemplación o de entender algo a través del símbolo y del misterio, ¿no? Entonces, aquí en estos cineastas, pues se va a presentar el hecho de que va a haber un conflicto muchas veces, ¿no? Del no entenderse, de transmitir ciertas palabras, pero en lugar de que sea a través de la voz, se va a transmitir a través del lenguaje corporal, ¿no? Como estos ciertos gestos que hacía Jerry y que no le quedaba muy claro, ¿no? Al otro personaje, a Carl, y por eso lo cuestiona, ¿no? Por eso lo sigue sobre él, ¿no? El otro personaje está silente, Girl está silente completamente y cuando entra a este momento que aparte construyen los hermanos, lo encapsulan como una conversación íntima muy necesaria para dejar en claro ciertos puntos, que es este plan, un plan malévolo, ¿no? Un plan malévolo como lo podemos reducir, ¿no? Entonces cada vez la cámara nos va acercando a ese momento, nos va cerrando ese momento y cuando habla el otro personaje que ha estado silente, pues también es como una bomba, ¿no? Y al final, bueno, ¿sabes qué? No nos estamos entendiendo, pero vamos a ver eso, ¿no? Eso que es el carro. Bueno, entonces creo que nos quedamos con eso por cuestiones también. Hay otra escena, pero déjenme ver si es un poquito más breve y la ponemos y hacemos rápido esta. Sí, esta es muy breve, también se las quisiera presentar, que es más adelante con claramente bueno, a lo mejor no muy claramente, pero la película va de que al final este intento de secuestro se queda en eso, ¿no? En un intento, ¿no? Al final no sale según lo planeado, sí se realiza el secuestro, de acuerdo, pero se descarrila prácticamente el plan, ¿no? O sea, hay una serie de asesinatos más adelante, de homicidios y
al final lo que era un plan que desde el principio no nos queda muy claro si el personaje de Jerry es de verdad así plano, es tonto, es un poco desabrido, ¿no? O si en verdad tiene un contexto oscuro, ¿no? De por qué no nos dice por qué, cuál es el problema o esos asuntos personales, ¿no? Que lo está orillando a querer planear secuestrar a su mujer, ¿no? ¿Qué tan grande es esa necesidad? ¿Qué tan amplia es su ambición, ¿no? Entonces ya tenemos un poquito ese factor de misterio y que eso después va a cobrarle, ¿no? De cierto modo se le va a cobrar las circunstancias y tener que trabajar con estos polizones, por decirlo de algún modo. Y pues bueno, después hay un momento que ahí también los Coen así como juegan mucho con esto de no entenderse o del diálogos que se sobreponen, de absurdos, que después lo vamos a ver mucho en Lebowski. También están cosas claves, ¿no? De palabras clave que desencadenan una reacción y que también son elementos, ¿no? Que desencadenan otra parte de la trama que no se había contemplado. Este fragmento es muy cortito y creo que esto ya sería casi lo final y para que lo apreciemos, chicos. Bueno, es ese fragmento, ¿no? La realización, ese golpe de realización de Jerry, de su hijo, al final lo he estado dejando de lado completamente por esta subtrama en la que se envolvió de querer plantear un secuestro, pues se olvida completamente de su hijo y pues al final ahí está ese elemento, ¿no? Que lo hace regresar un poco a lo que en verdad es importante para él, ¿no? Que debería ser el núcleo familiar, ¿no? Que se va fragmentando literalmente, ¿no? Se va rompiendo conforme se avanza la película. Bueno, entonces, pues podemos ver un poco estos elementos que les comentaba, que eran las temáticas, pues hay una dualidad entre la maldad y la inocencia, ¿no? De realizar la maldad por realizar este plan, por querer llevar a cabo un crimen que, pues, de hecho, sigue siendo bastante grave, ¿no? Que es el secuestro. Y también como existe el otro lado de la moneda, la inocencia, el personaje que más adelante es introducido de March, refleja eso, ¿no? Refleja también toda una estabilidad, toda una serie de elementos que Jerry en su vida no tiene en ningún aspecto personal, ni familiar, ni en el trabajo. March los tiene todos, ¿no? Tiene la voz de la autoridad, es también la voz de la razón, y aparte de su familia, ella la lleva muy bien, ¿no? Lo lleva muy bien todo, ¿no? Ella acepta su rutina, también cuando se le revela y volvemos a este sentido de los planes y cómo no resultan, ella también cuando parece que no se toma muy en serio todo este caso, que parece un poco más juguetona y por lo mismo más inocente, que es otro elemento también que aparecerá en estas películas, ¿no? Cierto juego que hay entre los personajes, por más adultos que sean, hay como un cierto dejo de niñez, de travesura. Bueno, entonces este personaje de March, que les presento porque creo que eh, no lo alcanzamos a ver. Nada más que, creo que ahí está, ya me está, ajá.
Bueno, entonces, por ejemplo, esta escena, porque ellos están, uy, no, esa no. Ajá, ellos están aquí ella está embarazada, así que hacen toda esta, ahí está toda esta secuencia, ¿no? Que es realmente muy bonita. Veamos nuestros planos muy cercanos de las comidas, a los alimentos. Y prácticamente su rutina, ¿no? Con el esposo, todo muy tranquilo, muy armonioso. Y bueno, ahí se vuelve a presentar esta contingencia, ¿no? Que llegar de información que es útil para el caso y para seguir avanzando en él, aunque no se quisiera, ¿no? No tenemos una secuencia de March cuestionándose el caso y teniendo toda la pared tapizada de elementos del caso, que es también un imaginario muy común en el cine, ¿no? Aquí no vemos eso realmente, ¿no? Sino que vemos que las pistas llegan, las cosas le suceden, que también es otra figura que le gusta mucho a ciertas personas de encontrar en el cine, que a los personajes les pasen cosas, ¿no? Ahí hay una fascinación también por eso, porque ya no sea algo establecido, sino que los personajes les vayan pasando cosas, que parezca como que les pasen cosas, ¿no? Entonces, pues cerramos un poco con estos comentarios sobre Dólar, el autor que hoy pues esperaba hacer un poco más la relación y que se espera seguir. El PDF está ahí, ese texto sí está en español. Pues se va a estar revisando el primer texto, el primer capítulo, perdón, y, y también la introducción es, creo que todavía pueden ver la pantalla, entonces aquí está un vistazo al contenido que hay hasta ahorita. Vamos a seguir un poco con Dola en la siguiente sesión para que esta no sea muy larga, y con Agamben también empezamos y continuamos un poco que también eh, lo vamos a manejar en las siguientes dos sesiones, a estos dos autores todavía. Y pues bueno, aquí hay algunos artículos que ya están en inglés. Eh, como les decía, estos dos van a ser ya casi al final y pues bueno, en este de dólar pues se planteaban algunas cuestiones muy interesantes, ¿no? Que también es un texto muy esclarecedor, por cierto, de este filósofo. Creo que el Bustillos leyó, o no sé, creo que tiene ahí conocidos maestros docentes que manejan un poco más a este autor. Algo me podrá aportar ahorita, si se puede. Si no, pues igual. Pues bueno, este texto me parece muy, muy completo, muy esclarecedor. Tiene muchas referencias, también relaciones con la literatura, con eventos singulares, que la filosofía, pues eso es lo que hace, ¿no? Encuentra siempre una relación extra, ¿no? Una relación viva con ciertos contenidos, con ciertas obras, y pues bueno, aquí Dollar lo encuentra ahí hasta cierto punto con Kafka, ¿no? Habría que ver, ¿no? Qué tan profundo es ella, ¿no? Pues bueno, entonces tenemos esa introducción que también me parece muy importante, la pueden leer si gusta. Pues habla un poco del fenómeno, nos lo presenta como algo que tiene un carácter sí muy biológico, pero también puede llegar a contener un sentido muy místico, en el sentido en que cómo se reproduce la voz, qué es la voz al final de cuentas, si no es dependiente de los órganos y de todo el aparato humano, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que es si no es nada más vehículo de transmitir significantes, ¿no? Estas son unas tesis que empieza a manejarse un poco al inicio y eh, pues igual me parece que empieza a plantear un poco el escenario, ¿no? De que sí se pueden hacer otras relaciones, sí pueden haber otras interpretaciones que son polivalentes, por decirlo de algún modo, ¿no? En que van a contemplar el aspecto de la creación de la voz, del sentido de la voz, y aparte qué sentido se le pueden dar a una voz, ¿no? Al final, qué es lo que
qué es lo que significa. Entonces tenemos pues la voz como portador de una palabra, como un soporte de una palabra, pero también nos especifica el autor, ¿no? Que cuanto más miramos de cerca a la voz, más está minado de paradojas y de aspectos contrastantes, ¿no? Creo que esto nos sirve un poco para igual depositarnos en este terreno que no es plano, que si algo tienen estos cineastas es que no nos ofrecen un cine plano, un cine que se ve un día y ya se olvida, no por lo mismo que tiene muchos aspectos eh, memorables, a lo mejor no en el sentido del mero gusto, sino que sus imágenes nos transmiten bastante, ¿no? Y sus diálogos son muy importantes muchas veces, ¿no? Para englobar bien el concepto o la ideología o la propuesta de sus películas, ¿no? Entonces el hecho de que pensemos que la voz, aunque sí es todo eso, aunque sí es un vehículo, aunque sí transporta contenido y nos hace entendernos, también no está exento de ciertas paradojas y de complicaciones, ¿no? Entonces la voz es la que nos invita, ¿no? La que nos señala como una dirección, también dice el autor, el significado, ¿no? Es un proceso realmente, ¿no? Y también es también la voz algo que está muy sustentado en un contrato de cierto modo social, ¿no? Que refiere a nuestros vínculos con los demás. También las voces aportan, ¿no? La textura misma de lo social, de todo lo social. Y pues bueno, en esta película también es un experimento de ese modo, pues véanla si tienen la oportunidad, y cuando gusten, ahí está para examinar de cerca, ¿no? Que al menos en esa primera secuencia, ¿no? Que vimos al minuto 3:33, vemos esas particularidades de la voz, ¿no? Del acento, del dialecto, ya nos despega un poco, ¿no? De lo que podemos ver de ese inglés también, no se llama estándar, es inglés, no quiero decir básico tampoco, tiene un término que ahorita no recuerdo, pero es ese tipo de inglés en que se puede entender muy fácilmente todo, ¿no? Y aquí la intención y el reto de los directores desde el principio era hacer algo muy diferente, ¿no? Y que sus personajes hablaran de cierto modo, como hablarían en Minnesota, como se podrían expresar ahí con todas las muletillas, con todos los gestos, con todas las expresiones extrañas, ¿no? Que de nuevo es lo que lo vuelve un factor memorable, ¿no? Entonces, pues podemos pensar en eso, ¿no? En que esta textura que ofrece la voz va a estar presente, ¿no? En estos vínculos que nos unen con la sociedad. Y pues bueno, igual esto aquí lo dejo como el inicio de esta discusión de dólar. Lo podemos abordar ya mejor, un poquito más de complejidad. Y también, pues, que de nuevo, a modo de un poco cerrar la aportación, pues que la filosofía se nutre, ¿no? Sí, demasiado es texto, ¿no? Al final es texto, es información, se forma el conocimiento, ¿no? Pero también hay que pensar que en sus orígenes es diálogo, ¿no? Es intercambio, es conversación y es mayéutica, ¿no? Que pues los que estamos aquí, algunos ya sabemos, ¿no? Que es la filosofía más en el registro histórico es lo primordial, ¿no? Es el fundamento, ¿no? Esta actividad mayéutico de realizar preguntas, ¿no? Eso es la mayéutica, ¿no? Realizar preguntas para alcanzar un cierto grado de conocimiento, ¿no? Y que curiosamente va a estar también la aporía, ¿no? El no llegar a algún consenso, no llegar a un resultado, eso va a ser la aporía, ¿no? Que creo que este cine también que encaja muy bien, ¿no? Con no llegar a ciertos resultados, no llegar a lo que esperábamos, los personajes no llegan a sentirse incluso plenos, aunque sea una fechoría, no la logran, ¿no? No logran que sea exitosa. Entonces, pues también veíamos, no estos fracasos, pero estos desentendimientos, ¿no? Entre Sócrates y otros interlocutores, eh, que finalmente era, bueno, pues sigamos por nuestros rumbos, ¿no? Sigamos aprendiendo, por el contrario, ¿no? Si no nos entendemos, pues no nos vamos a entender, ¿no? Me voy furioso y te dejo aquí al interlocutor, o vamos a seguir aprendiendo para llegar a intentar llegar a otro grado de consenso, ¿no? Entonces pensar eso, ¿no? Que la filosofía también pareciera que necesita nutrirse de un componente no muy visible, no muy a veces palpable en el sentido de que también es textura, relacionándolo con la voz, ¿no? En que
la filosofía sí necesita este diálogo, sí necesita este intercambio y, y pareciera que eso forma nuestras experiencias, ¿no? Nos van a ayudar a establecernos y a caminar mejor en construcción, ¿no? Al momento de contemplar eso que es la construcción de un texto, ¿no? De un texto filosófico, de una propuesta filosófica, de un comentario filosófico. Entonces, esa es la parte que no se ve y que creo que también a modo de tesis es algo que es un elemento de la filosofía, ¿no? Y que debe estar en estos programas, en estos cursos de divulgación, el saber que está eso, ¿no? A lo mejor ahorita no, porque a lo mejor yo ahorita sería bueno escucharlos o leerlos, quisiera que lo hicieran, pero si no, mínimo irnos con eso, ¿no? De que sí se puede, o sea, sí podemos empezar a hacer esos puentes y podemos seguir trabajando con ellos y que el cine nos va a ilustrar también eso, ¿no? Que vamos a poder entendernos y también muchas veces no nos vamos a entender, pero podemos seguir juntos y ver a qué tipo de conocimiento podemos llegar, ¿no?